¿Sabes lo que se siente cuando tu propia reserva de vuelo es cancelada 40 minutos antes del embarque? Yo, Marlene, después de 5 años cuidando sola a toda mi familia, finalmente había reunido el valor para tomarme unas vacaciones. 5 años limpiando, cocinando, siendo invisible en mi propia casa. 5 años esperando este momento. Y ahí estaba, frente a la pantalla del aeropuerto que decía claramente, reserva cancelada hace 40 minutos. Mi corazón se detuvo. No era posible. Había verificado todo 3 veces la noche anterior. El boleto estaba confirmado, el asiento asignado, la maleta ya documentada. Pero ahí estaba la cruel realidad parpadeando en letras rojas. Me acerqué al mostrador con las piernas temblando. La empleada me miró con esa sonrisa profesional que no llega a los ojos. Señora, lamentamos informarle que su reserva fue cancelada por el titular de la tarjeta, me dijo sin levantar la vista de su computadora. El titular de la tarjeta. Francisco. Mi propio hijo había cancelado mi viaje. Las lágrimas amenazaron con salir, pero las contuve. 67 años aprendiendo a no llorar en público. 67 años tragándome las humillaciones con dignidad. ¿Hay alguna manera de recuperar la reserva?, pregunté con voz temblorosa. Me temo que no, señora. El vuelo está completo y el reembolso puede tardar hasta 10 días hábiles. 10 días. Como si tuviera otros 10 días para esperar. Como si a los 67 años el tiempo fuera infinito. Mi teléfono vibró en ese momento. Un mensaje de Francisco. Corre a casa, mis suegros llegaron y se quedarán aquí por una semana. También trajeron a mis sobrinos y la niñera. Necesitamos que tengas todo listo. Leí el mensaje una vez, 2 veces, 3 veces. Las palabras se difuminaron ante mis ojos. Necesitamos. Siempre necesitaban. Nunca preguntaban si yo necesitaba algo. Nunca se preguntaban si yo tenía planes, sueños, una vida propia. Recordé cuando Francisco era pequeño y me prometía que cuando creciera me cuidaría. Mamá, cuando sea grande te voy a comprar una casa grande y nunca tendrás que trabajar, me decía con esos ojitos brillantes de niño. Ahora ese niño era un hombre de 40 años que cancelaba mis vacaciones sin siquiera preguntarme. Señora, ¿se encuentra bien? La voz de la empleada me trajo de vuelta a la realidad. Me miró preocupada. Probablemente notó que mis manos temblaban mientras sostenía el teléfono. Sí, mentí. Sí, estoy bien. Pero no era cierto. Algo dentro de mí se había roto. O tal vez, finalmente se había despertado. Pensé en Sofía, mi nuera. Desde que llegó a la familia, nunca me dirigió la palabra directamente. Siempre hablaba de mí en tercera persona, como si yo no estuviera presente. Francisco, dile a tu mamá que necesitamos más toallas limpias. Francisco, pregúntale a tu mamá si puede hacer más café. Como si yo fuera sorda, muda e invisible. Y los nietos. Dios mío, cómo amaba a esos niños. Pero ellos ya no me veían como abuela. Me veían como la señora que limpiaba y cocinaba. La que siempre estaba ahí, como el refrigerador o la estufa. Útil, pero sin personalidad, sin sentimientos, sin necesidades propias. Caminé hacia la salida del aeropuerto con la maleta que nunca llegó a subir al avión. Con cada paso, la rabia crecía en mi pecho. No era solo por la cancelación del vuelo. Era por todos los cumpleaños en los que cociné para otros y nadie me felicitó. Por todas las noches que me acosté exhausta mientras ellos veían televisión. Por todas las veces que fui tratada como un mueble más de la casa. El sol pegaba fuerte en el estacionamiento. Mi vestido gris se pegaba a la espalda por el sudor y la tensión. Había elegido ese vestido especialmente para el viaje. Me había costado $50 en una tienda de descuentos, pero me hacía sentir elegante. Ahora solo me recordaba mi fracaso, mi ingenuidad al creer que podía tener algo para mí sola. El taxi me costó $20. $20 que había apartado cuidadosamente para mi viaje. Cada dólar ahorrado con sacrificio, dejando de comprar cosas para mí, comiendo menos, caminando más para no gastar en transporte. Todo para estas vacaciones que nunca sucederían. ¿A dónde vamos, señora?, preguntó el taxista, un hombre mayor con cara amable. Por un momento pensé en darle cualquier dirección.
Cualquier lugar que no fuera mi casa. Pero no tenía dinero suficiente para escapar. No tenía lugar a donde ir. No tenía amigos porque los había perdido todos en estos 5 años de encierro doméstico. Calle Magnolia 847, respondí con voz hueca. Mi dirección. Mi prisión. Mientras veía pasar las calles por la ventana, pensé en todo lo que había sacrificado. Mi trabajo como secretaria en la clínica dental, donde me respetaban y valoraban. Mis amigas del grupo de costura, que dejé de ver porque la familia necesitaba más atención. Mis clases de baile los sábados, que abandoné porque era ridículo a mi edad. Mis sueños de viajar, de conocer el mar, de tener aunque fuera un día para mí sola. Se ve triste, señora, comentó el taxista, mirándome por el espejo retrovisor. Problemas familiares. Me quedé callada. ¿Cómo explicarle que los problemas familiares eran que tenía una familia? ¿Cómo decirle que me sentía más sola rodeada de gente que amaba, que cuando vivía realmente sola? La familia puede ser complicada, agregó él, como si pudiera leer mis pensamientos. Yo tengo 3 hijos. Los amo, pero a veces... Se encogió de hombros. A veces uno se olvida de vivir su propia vida por vivir la de ellos. Sus palabras me golpearon como un puño en el estómago. Exactamente eso había hecho. Me había olvidado de vivir mi propia vida. Me había convertido en una extensión de los demás, en una sombra que servía y se desvanecía. ¿Ya llegó, señora?, preguntó el taxista, mirándome por el espejo retrovisor. Estábamos frente a mi casa. Mi casa que ya no se sentía como tal. La casa se veía diferente desde afuera. Como si la viera por primera vez. Las ventanas que yo limpiaba cada semana, el jardín que yo regaba cada mañana, la puerta que yo había pintado hace 2 años con mi propio dinero. Todo mi trabajo, mi esfuerzo, mi vida dedicada a un lugar donde yo era invisible. Sí, respondí, pero no me moví. Por un momento, contemplé decirle que siguiera manejando, que me llevara a cualquier lugar. Pero no lo hice. Pagué los $20, dejé propina de $2 más, dinero que ya no tenía para gastar, tomé mi maleta y caminé hacia la puerta principal. La casa estaba llena de voces y risas. Voces que no me incluían. Risas que no me consideraban. Pude escuchar la voz aguda de Sofía dando órdenes, la risa estruendosa de José, su padre, y el murmullo constante de conversaciones en las que yo no tenía lugar. Respiré profundo y giré la llave. Era hora de enfrentar lo que había tolerado durante demasiado tiempo. Era hora de descubrir quién era Marlene cuando nadie la estaba viendo. Abrí la puerta y el ruido me golpeó como una bofetada. La casa que había dejado ordenada y silenciosa esa mañana ahora parecía un mercado. Maletas por todas partes, niños corriendo, voces gritando de una habitación a otra. Y ahí, en medio del caos, estaba Sofía dirigiendo la orquesta como si fuera la dueña de la casa. Francisco, dile a alguien que mueva estas maletas al cuarto de huéspedes, gritaba desde la sala, sin siquiera notar que yo había llegado. José, su padre, estaba desparramado en mi sillón favorito, el que me había costado $300 y había pagado en 12 cuotas. Tenía los pies sucios sobre mi mesa de centro, la que pulía cada domingo religiosamente. Gloria, la madre de Sofía, revisaba mi refrigerador como si fuera una inspectora de salud. Abría envases, olía la comida, movía las cosas del lugar. Este yogur está a punto de vencerse, anunció con voz crítica. No revisan las fechas antes de comprar. Nadie me había visto entrar. Nadie preguntó por qué había vuelto tan pronto. Nadie notó mi maleta, mi cara de devastación, mi mundo hecho pedazos. Era invisible en mi propia casa. Nuevamente. Mamá, qué bueno que llegaste, dijo Francisco apareciendo desde la cocina con una cerveza en la mano. Una cerveza de las que yo había comprado para una ocasión especial que nunca llegó. Como verás, los padres de Sofía llegaron con los niños y la niñera. Van a quedarse una semana. Necesitamos que prepares el cuarto de huéspedes y que hagas la comida para todos. Necesitamos. Esa palabra otra vez. Como si yo fuera empleada de tiempo completo sin derecho a vacaciones, sin derecho a opinar, sin derecho a existir. Francisco, dije con voz temblorosa, cancelaste mi vuelo. Él me miró como si acabara de recordar ese detalle menor. Ah, sí.
Es que surgió esto de último momento y necesitábamos el dinero de la tarjeta de crédito para los gastos de la semana. Ya sabes, comida para todos, entretenimiento para los niños. Después podrás viajar, mamá. Ahora mismo la familia te necesita. La familia me necesita. Pero cuando yo necesité a la familia para que respetara mis planes, mis sueños, mi única oportunidad de ser feliz en años, la familia no estuvo ahí. Señora Marlene, me gritó Gloria desde la cocina, ¿dónde guarda las ollas grandes? Vamos a hacer una cena especial esta noche y necesitamos que cocine para 12 personas. 12 personas. Ni siquiera me habían preguntado si tenía comida suficiente, dinero suficiente, energía suficiente. Simplemente asumieron que yo me haría cargo de todo, como siempre. Caminé hacia mi habitación arrastrando la maleta. Cada paso se sentía como caminar en arenas movedizas. En el pasillo me crucé con Vanessa, la niñera, una chica de no más de 20 años que me miró con lástima. «¿Usted es la abuela que limpia?», me preguntó. Los niños están muy emocionados de conocerla. La abuela que limpia. Eso era yo para el mundo. No Marlene, la mujer que había criado 3 hijos sola después de que su esposo muriera. No Marlene, que había trabajado doble turno durante años para darle estudios a Francisco. No Marlene, que tenía sueños, miedos, esperanzas. Solo la abuela que limpia. Llegué a mi habitación y cerré la puerta con llave. Era el único lugar donde podía hacerlo. Mi refugio. Mi pequeño espacio en una casa que ya no me pertenecía. Me senté en la cama y miré la maleta que nunca llegó a su destino. Dentro estaban mis vestidos favoritos, el libro que quería leer en la playa, la cámara que había comprado usada para tomar fotos del mar. El mar. Nunca había visto el mar. 67 años en este mundo y nunca había sentido la arena entre los dedos de los pies. Nunca había escuchado el sonido de las olas de noche. Este viaje era mi oportunidad. Mi primera y tal vez única oportunidad. Alguien tocó la puerta. Marlene. Necesitamos que salgas. Era la voz de José. Los niños tienen hambre y no sabemos dónde están las cosas. Me levanté como autómata. Como robot programado para servir. Abrí la puerta y ahí estaba él, con su barriga cervecera y su sonrisa condescendiente. Ah, ahí estás. Pensé que te habías escondido. Mira, necesitamos que prepares algo rápido para los niños. Nuggets, hamburguesas, ya sabes, comida de niños. Y para nosotros algo más elaborado. Sofía dice que cocinas muy bien. ¿Y ustedes no saben cocinar?, pregunté sin pensar. Las palabras salieron solas, como si alguien más las hubiera dicho. José me miró sorprendido. Probablemente era la primera vez que me escuchaba preguntar algo que no fuera ¿necesitan algo más? ¿O está todo bien? Bueno, claro que sabemos, respondió incómodo, pero estamos de vacaciones. Y tú vives aquí, es tu casa. Es normal que te encargues de estas cosas. Mi casa. ¡Qué ironía! Era mi casa cuando había que limpiar, cocinar, servir. Pero no era mi casa cuando quería descansar, cuando quería intimidad, cuando quería tomar decisiones. Salí de la habitación y caminé hacia la cocina. La escena era desoladora. Habían usado todos mis platos para servir botanas. La mesa estaba pegajosa, el piso lleno de migas. Mi hermosa cocina, que mantenía impecable, parecía zona de guerra. «Abuela Marlene», gritó uno de los niños corriendo hacia mí con las manos llenas de chocolate. «Tengo hambre. La niñera dice que tú nos vas a hacer comida rica». Lo miré a los ojos. Era el hijo de la hermana de Sofía, un niño que no conocía, que no había visto crecer, que no sabía ni mi nombre real. Para él yo era solo la abuela Marlene, el electrodoméstico que produce comida. «¿Cómo te llamas?», le pregunté agachándome a su altura. «Mauricio», respondió limpiándose la nariz con la manga. «Tengo 6 años. ¿Me haces hot dogs?». Mauricio. 6 años. La misma edad que tenía Francisco cuando me prometía que me cuidaría cuando fuera grande. El mismo brillo en los ojos, la misma confianza ciega en que los adultos existían para servirlos. «Marlene, ¿dónde guardas el ketchup?», gritó Sofía desde el refrigerador. «Los niños lo necesitan para los nuggets que vas a hacer». Los nuggets que iba a hacer. Ya lo habían decidido por mí.
Mi menú, mi tiempo, mi energía. Todo planificado sin consultarme. Me dirigí al refrigerador mecánicamente. Abrí el congelador donde guardaba una bolsa de nuggets que había comprado en oferta. Mientras los ponía en el horno precalentado, escuché la conversación en la sala. Esta casa está muy bien ubicada, decía Gloria. Y es espaciosa. Lástima que esté tan descuidada. Se nota que una persona mayor ya no puede mantenerla como debe ser. Sí, respondió José. Francisco debería considerar vender y comprar algo más pequeño para su mamá. Un departamento de una habitación sería perfecto para ella. Y con la ganancia podrían comprarse una casa más grande para la familia. Vender mi casa. La casa donde había criado a mis hijos, donde había llorado la muerte de mi esposo, donde había soñado con mis nietos jugando en el jardín. La casa por la que había trabajado doble turno durante años, la que había pagado centavo a centavo. Es una buena idea, escuché la voz de Francisco. Mamá ya no necesita tanto espacio. Y nosotros sí necesitamos más lugar para cuando vengan los padres de Sofía. Ahí estaba otra vez. Yo no necesitaba, ellos sí necesitaban. Mi vida se reducía a lo que ellos consideraban que yo necesitaba. Mi espacio, mi hogar, mi historia, todo bajo el juicio de lo que ellos creían conveniente para mí. El timer del horno sonó. Los nuggets estaban listos. Como yo debía estar siempre lista para servir, para obedecer, para desaparecer cuando no fuera útil. Puse los nuggets en un plato y los llevé a la mesa. Los niños se abalanzaron sobre la comida sin decir gracias, sin mirarme siquiera. Era normal. Era lo esperado. La abuela que limpia no necesita agradecimientos. Marlene, me llamo Sofía. Después de que terminen los niños necesitamos que laves todos los platos que usamos hoy. Y prepara algo para la cena. Pensamos invitar a unos amigos, así que seremos como 15 personas. 15 personas. En mi casa. Comiendo mi comida. Usando mis platos. Ensuciando mi espacio. Y yo sirviendo, limpiando, siendo invisible hasta que necesitaran algo más. Me quedé parada en medio de mi cocina, viendo cómo mi casa se convertía en hotel y yo en empleada no remunerada. Y por primera vez en 5 años, algo dentro de mí se negó a moverse. Algo dentro de mí dijo basta. No. La palabra salió de mi boca como un susurro, pero resonó en la cocina como un grito. Sofía dejó de revisar el refrigerador y me miró con el ceño fruncido. Perdón, dijo con esa voz que usa cuando los niños la desobedecen. Dije que no, repetí, esta vez más fuerte. Mi voz temblaba, pero las palabras eran claras. No voy a cocinar para 15 personas. No voy a lavar todos esos platos. No voy a ser la empleada de esta casa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía me miraba como si hubiera crecido una segunda cabeza. Los niños dejaron de masticar sus nuggets. Hasta el ruido de la televisión de la sala parecía haberse detenido. Marlene, dijo Sofía con voz peligrosamente calmada, creo que no entiendes la situación. Somos familia. Cuando la familia se reúne, todos colaboramos. Tú sabes cocinar mejor que nosotros. Conoces dónde están las cosas. Es lógico que te encargues de la comida. Colaboramos, repetí, sintiendo como la rabia crecía en mi pecho. ¿Dónde está tu colaboración? ¿Dónde está la colaboración de tu familia? Porque lo único que veo es gente que llega a mi casa, usa mis cosas y espera que yo los atienda como si fuera su sirvienta. Francisco apareció en la cocina con cara de alarma. Probablemente había escuchado el intercambio desde la sala. Mamá, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué le estás gritando a Sofía? No le estoy gritando, respondí tratando de mantener la calma. Le estoy diciendo que no voy a cocinar para una multitud de extraños en mi propia casa. Le estoy diciendo que cancelaste mi viaje sin consultarme y que estoy cansada de ser tratada como empleada doméstica. Mamá, por favor, Francisco suspiró como si yo fuera una niña haciendo berrinche. Es solo una semana. Los padres de Sofía vinieron desde muy lejos para conocer mejor la familia. No puedes hacer este sacrificio por nosotros. Sacrificio. Esa palabra que había definido mi vida durante décadas. Sacrificio por los hijos cuando eran pequeños. Sacrificio por el trabajo para mantener la casa. Sacrificio por la familia extendida.
Sacrificio por todo el mundo menos por mí. ¿Y mi sacrificio de qué vale?, pregunté, sintiendo como las lágrimas amenazaban con salir. Ahorré durante 2 años para ese viaje, Francisco. 2 años comprando la ropa más barata, caminando para ahorrar en transporte, comiendo menos para poder guardar cada dólar. Era mi primer viaje en la vida. Mi primera oportunidad de conocer el mar. El mar va a seguir ahí, mamá, dijo Francisco con esa sonrisa condescendiente que me enfurecía. Puedes viajar en cualquier momento. Pero mis suegros están aquí ahora, y es importante causarles buena impresión. En cualquier momento. Como si a los 67 años el tiempo fuera infinito. Como si los huesos no dolieran más cada mañana, como si las fuerzas no disminuyeran cada día. Como si yo fuera eterna y mis sueños pudieran esperar para siempre. José entró a la cocina tambaleándose ligeramente. Había estado bebiendo mis cervezas desde que llegó. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué tanto escándalo? La señora Marlene no quiere cocinar para nosotros, explicó Sofía con voz de víctima. Dice que no somos bienvenidos en su casa. Yo no dije eso, protesté, pero José ya me miraba con desprecio. Señora, dijo con voz áspera, mi hija y mi yerno nos invitaron a quedarnos aquí. Si hay problemas con la hospitalidad, tal vez deberíamos buscar un hotel. La amenaza era clara. Si yo no me comportaba como la perfecta anfitriona, ellos se irían y Francisco me culparía por arruinar las relaciones familiares. Era la manipulación perfecta, y todos lo sabíamos. Está bien, dije finalmente, sintiendo como mi espíritu se quebraba un poco más. Cocinaré para la cena. Sabía que entrarías en razón, sonrió Francisco, palmeándome el hombro como si fuera una buena niña. Eres la mejor mamá del mundo. La mejor mamá del mundo. El título que me habían dado a cambio de mi libertad, mi identidad, mi vida propia. Un título que sonaba hermoso, pero que se sentía como una cadena de oro. Mientras ellos regresaban a la sala a seguir planeando la velada, yo me quedé sola en la cocina calculando mentalmente qué tendría que comprar para alimentar a 15 personas. Pollo, arroz, verduras, bebidas, postre. Fácilmente $200 que no tenía, porque el dinero que había ahorrado para mi viaje ahora tendría que gastarlo en comida para extraños. Abrí mi monedero y conté lo que me quedaba después del taxi. $120. No era suficiente. Tendría que pedirle dinero a Francisco, quien me daría lo justo y me haría sentir culpable por gastarlo. Abuela Marlene, escuché una vocecita detrás de mí. Era Mauricio, el niño de 6 años, parado en la entrada de la cocina con cara de preocupación. ¿Qué necesitas, cariño?, pregunté, secándome discretamente las lágrimas que habían empezado a rodar por mis mejillas. ¿Estás triste?, preguntó acercándose tímidamente. Te vi llorar. Nadie más había notado mis lágrimas. Nadie más había preguntado cómo me sentía. Solo este niño de 6 años había tenido la sensibilidad de darse cuenta de que algo estaba mal. Un poquito, admití, agachándome a su altura. A veces los adultos nos ponemos tristes cuando las cosas no salen como esperábamos. Como cuando mi mamá me prometió llevarme al parque pero luego dijo que estaba muy cansada, preguntó con esa sabiduría inocente de los niños. Exactamente como eso, sonreí a pesar de todo. Solo que mi parque era un poco más lejos. Mauricio me abrazó espontáneamente. Un abrazo sincero, sin segundas intenciones, sin esperar nada a cambio. Por primera vez en el día, sentí algo parecido al afecto genuino. Cuando sea grande te voy a llevar a tu parque, me susurró al oído. Y vamos a jugar en la arena. Las lágrimas volvieron, pero esta vez no eran solo de tristeza. Eran de ternura por este niño que me veía como persona, no como empleada. Que entendía instintivamente que yo tenía sentimientos, sueños, decepciones. Eres muy dulce, Mauricio, le dije, abrazándolo más fuerte. Mauricio, gritó una voz desde la sala. ¿Dónde estás? Ven acá, no molestes a la señora. La señora. Ni siquiera se molestaban en usar mi nombre cuando se referían a mí delante de los niños. Era simplemente la señora, el personal de servicio. Mauricio se separó del abrazo y me miró con ojos serios. Mi mamá dice que eres muy trabajadora. Dice que trabajas mucho para que todos estemos cómodos. Trabajadora. Ese era mi valor para la familia.
No mi inteligencia, no mi experiencia, no mi amor. Solo mi capacidad de trabajo. Mi utilidad. Mauricio, ven acá ahora, insistió la voz, más fuerte esta vez. El niño me dio un último apretón en la mano y corrió hacia la sala. Me quedé sola nuevamente, pero algo había cambiado. Las palabras de Mauricio habían plantado una semilla de indignación en mi pecho. Si un niño de 6 años podía verme como persona, ¿por qué los adultos no podían? Tomé mi lista de compras y mi cartera. Tendría que ir al supermercado a comprar comida para la cena de esta noche. Pero mientras caminaba hacia la puerta, escuché una conversación que me detuvo en seco. Era Gloria hablando por teléfono con alguien. Sí, la casa está bien, pero la señora es un poco difícil. Se puso dramática porque le pedimos que cocinara. Francamente, no entiendo por qué una mujer de su edad se comporta como niña caprichosa. Niña caprichosa. Mis 67 años de vida, mis décadas de sacrificio, mi dolor por perder el único viaje que había soñado, todo reducido a un capricho infantil. Francisco debería considerar seriamente ponerla en un hogar de ancianos, continuó Gloria. Esta casa es demasiado grande para ella, y obviamente ya no puede manejar las responsabilidades domésticas como antes. Un hogar de ancianos. Estaban planeando deshacerse de mí como si fuera un mueble viejo que ya no servía. Primero mi casa, ahora mi libertad. Mi vida entera bajo evaluación de personas que me conocían desde hace apenas unas horas. Salí de la casa sin despedirme de nadie. Nadie notó mi ausencia. Caminé hacia el supermercado con pasos que se volvían más firmes con cada cuadra. En mi mente empezaba a formarse una idea peligrosa, liberadora y absolutamente necesaria. Era hora de que Marlene recordara quién era antes de convertirse en la empleada doméstica de su propia familia. El supermercado estaba lleno de familias comprando para el fin de semana. Madres jóvenes con carriolas, parejas eligiendo vinos, ancianos como yo revisando cupones de descuento. Vida normal. Gente normal viviendo sus vidas normales mientras la mía se desmoronaba. Tomé un carrito y comencé a caminar por los pasillos sin rumbo fijo. Necesitaba apoyo para 15 personas, pero mi mente estaba en otro lugar. En las palabras de Gloria sobre el hogar de ancianos. En la sonrisa condescendiente de Francisco. En los 67 años de mi vida que se habían convertido en una nota al pie de la historia de otros. ¿Marlene? Marlene Vázquez. Me giré y vi a una mujer de mi edad acercándose con una sonrisa genuina. Tardé un momento en reconocerla. Celeste. Habíamos trabajado juntas en la clínica dental hace años, antes de que yo dejara todo para cuidar a la familia. Celeste, sonreí por primera vez en el día. ¡Qué sorpresa verte aquí! Dios mío, ¿cuánto tiempo!, exclamó dándome un abrazo cálido. Te he extrañado tanto en el trabajo. Nada ha sido igual desde que te fuiste. Desde que me fui. Qué manera tan elegante de decir que abandoné mi carrera, mis amigas, mi independencia económica para convertirme en empleada doméstica gratuita. ¿Cómo has estado?, preguntó Celeste, y algo en su mirada me decía que realmente quería saberlo. No era cortesía social. Era preocupación genuina. Bien, mentí automáticamente. Después agregué, bueno, no tan bien en realidad. Celeste me estudió con esos ojos que habían visto tanto dolor en la clínica. Sabía reconocer cuando alguien sufría. ¿Quieres que vayamos por un café? Hay una cafetería aquí en el centro comercial. Miré mi carrito vacío. Pensé en las 15 personas esperando su cena. Pensé en Francisco preguntándose dónde estaba su madre obediente. Pensé en Gloria planeando mi futuro en un hogar de ancianos. Sí, dije, abandonando el carrito. Necesito hablar con alguien. La cafetería estaba relativamente vacía. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana y Celeste pidió 2 capuchinos. El ambiente familiar me tranquilizó. Por primera vez en horas, no tenía que servir a nadie. No tenía que limpiar nada. Solo podía sentarme y ser Marlene. Cuéntame todo, dijo Celeste sin preámbulos. Se te ve devastada. Y las palabras comenzaron a salir como una cascada. Le conté sobre los 5 años cuidando a la familia. Sobre el viaje cancelado. Sobre Francisco usando mi tarjeta de crédito sin permiso. Sobre sentirme invisible en mi propia casa.
Sobre los suegros de Sofía planeando mi futuro, como si yo fuera un problema que resolver. Celeste escuchó en silencio, pero vi cómo su expresión cambiaba de preocupación a indignación. Cuando terminé, ella estaba apretando su taza de café con tanta fuerza que temí que se rompiera. Marlene, dijo finalmente, ¿te das cuenta de que te están usando? Soy su madre, respondí automáticamente. Es mi obligación ayudar a la familia. No, dijo Celeste firmemente. Tu obligación era criar a Francisco hasta que fuera adulto independiente. Eso ya lo cumpliste. Ahora él es un hombre de 40 años con esposa e hijos. Su obligación es cuidar de su propia familia, no convertir a su madre en empleada doméstica. Las palabras me dolieron porque eran verdad. Durante 5 años había justificado todo bajo el título de ayudar a la familia. Pero ayudar no significaba sacrificar mi vida entera. Ayudar no significaba ser invisible. Ayudar no significaba que mis necesidades no importaran. ¿Recuerdas cuando trabajábamos juntas?, continuó Celeste. Eras la secretaria más eficiente de la clínica. El doctor Ramírez siempre decía que no podía funcionar sin ti. Tenías tu propio apartamento, tus amigas, tus planes de fin de semana. Eras independiente. Eras feliz. Feliz. Había olvidado cómo se sentía ser feliz. Había olvidado la satisfacción de un trabajo bien hecho y reconocido. Había olvidado la libertad de llegar a casa y no tener que cocinar para nadie más que para mí. Había olvidado lo que era tener una conversación como esta, entre adultos que se respetaban mutuamente. Francisco me necesita, dije débilmente. Francisco necesita una empleada doméstica, corrigió Celeste. Si realmente te necesitara como madre, te habría consultado antes de cancelar tu viaje. Te habría preguntado si podías recibir a sus suegros. Te habría incluido en las decisiones sobre tu propia casa. Mi propia casa. Gloria tenía razón en algo. Era demasiado grande para una persona. Pero era mi casa. La había comprado con mi trabajo, la había pagado con mi esfuerzo. Era el único lugar en el mundo que realmente me pertenecía, y ahora querían quitármela también. Celeste, pregunté con voz temblorosa, ¿crees que soy una mala madre por sentirme así? Marlene, me tomó de las manos. Creo que eres una madre que se amó tan poco a sí misma que olvidó que también tenía derecho a ser feliz. Creo que confundiste el amor maternal con la autoanulación. Y creo que es hora de que recuerdes que eres una persona además de ser madre. Sus palabras me golpearon como agua fría. Una persona además de ser madre. Cuando había dejado de verme a mí misma como persona independiente. Cuando había aceptado que mi única identidad fuera en relación a otros. Madre de Francisco, abuela de los nietos, empleada doméstica de la familia. No sé cómo cambiar las cosas, admití. Han pasado 5 años. Francisco espera que yo esté siempre disponible. Si digo que no, me hace sentir culpable. Me dice que soy egoísta, que la familia es lo más importante. La familia es importante, concordó Celeste, pero tú también eres parte de esa familia. Tus necesidades también cuentan. Tu felicidad también importa. Tu vida también tiene valor. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Francisco. Mamá, ¿dónde estás? Los invitados van a llegar en 2 horas y no hay nada preparado. Todos estamos esperándote. Todos estaban esperándome. Como siempre. Esperando que yo resolviera sus problemas, que cocinara su comida, que limpiara su desorden. Esperando que yo fuera invisible hasta que me necesitaran. Le mostré el mensaje a Celeste. Ella leyó y frunció el ceño. ¿Ves esto? Ni siquiera te está preguntando si estás bien, si necesitas ayuda. Solo te está presionando para que regreses a cumplir tu función. Tengo que volver, dije levantándome. No puedo dejarlo sin cena. ¿Por qué no?, preguntó Celeste, también levantándose. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que tengan que cocinar ellos mismos? ¿Que tengan que ordenar comida a domicilio? ¿Que se den cuenta de que son adultos capaces de resolver sus propios problemas? La idea era aterradora y liberadora al mismo tiempo. ¿Qué pasaría si simplemente no regresaba? Si por una vez en 5 años dejaba que otros se hicieran responsables de sus propias decisiones? Marlene, dijo Celeste tomándome del brazo, ¿tienes algún lugar donde quedarte esta noche?
Algún lugar que sea solo tuyo. Pensé en mi casa invadida por extraños. En mi habitación, el único espacio privado que me quedaba. En la conversación sobre vender la casa y meterme en un hogar de ancianos. No, admití. No tengo ningún lugar que sea realmente mío. Entonces ven a mi casa, dijo Celeste sin dudarlo. Tengo un cuarto de huéspedes y toda la privacidad que necesites. Podemos hablar, planear, decidir qué hacer. Pero por una noche, permite que alguien te cuide a ti. Por una noche, que alguien me cuidara a mí. La idea era tan extraña que casi me hizo llorar. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien se había ofrecido a cuidarme? ¿Cuándo había sido la última vez que había aceptado ayuda sin sentirme culpable? Mi teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Francisco. Mamá, contesta. Estamos preocupados. ¿Dónde estás? Preocupados. No por mi bienestar emocional. No por mi felicidad. Preocupados porque su sistema de soporte doméstico había desaparecido. Celeste, dije finalmente, ¿puedes llevarme a tu casa? Creo que necesito tiempo para pensar. Por supuesto, sonrió. Pero primero, contestemos ese mensaje. Tomó mi teléfono y escribió, Marlene está bien. Está conmigo. Necesita tiempo para procesar lo que pasó hoy. Se comunicará mañana. Envió el mensaje antes de que yo pudiera detenerla. Era la primera vez en 5 años que alguien respondía por mí, que alguien protegía mi espacio, que alguien me trataba como si mis sentimientos importaran. ¿Y si se enojan?, pregunté, sintiendo pánico y alivio a la vez. Que se enojen, respondió Celeste caminando hacia la salida del centro comercial. Ya es hora de que sepan cómo se siente vivir sin ti. Ya es hora de que aprendan a valorar lo que tienes para ofrecer, en lugar de darlo por sentado. Mientras caminábamos hacia su auto, sentí algo que no había experimentado en años. Esperanza. Tal vez no era demasiado tarde para recuperar mi vida. Tal vez Marlene, la persona, todavía existía debajo de Marlene, la empleada doméstica. Tal vez era hora de conocerla nuevamente. La casa de Celeste era todo lo que la mía había dejado de ser: tranquila, ordenada, personal. Cada objeto contaba una historia, cada rincón reflejaba sus gustos y decisiones. No había juguetes tirados, no había voces gritando, no había la sensación constante de caos que había invadido mi hogar. Siéntate donde quieras, me dijo mientras preparaba té. Esta es tu casa esta noche. Me senté en un sillón de terciopelo verde que se moldeó perfectamente a mi cuerpo cansado. En la mesa de centro había revistas que Celeste realmente leía, no propaganda que otros habían dejado tirada. En las paredes, fotos de sus viajes, sus logros, su vida independiente y plena. ¿Cómo lo haces?, pregunté cuando ella se sentó frente a mí con 2 tazas humeantes. ¿Cómo vives para ti misma sin sentirte culpable? Celeste sonrió con tristeza. No fue fácil. Yo también tuve que aprender. Cuando mi esposo murió hace 10 años, mis hijos quisieron que me mudara con ellos. Querían cuidarme, pero en realidad querían controlarme. Decidir qué era mejor para mí, cómo debía gastar mi dinero, con quién debía socializar. ¿Y qué hiciste? Lo que tú deberías hacer ahora, respondió tomando un sorbo de té. Puse límites. Les dije que los amaba, pero que necesitaba mi propio espacio, mis propias decisiones. Al principio se enojaron. Me dijeron que era egoísta, que rechazaba su ayuda. Pero con el tiempo entendieron que una madre independiente y feliz es mejor que una madre dependiente y resentida. Mientras hablaba, mi teléfono no dejaba de vibrar. Mensaje tras mensaje de Francisco. Algunos preocupados, otros exigentes, algunos claramente enojados. Celeste notó mi nerviosismo cada vez que sonaba. ¿Puedo ver los mensajes?, preguntó gentilmente. Le pasé el teléfono y observé su cara mientras leía. Sus expresiones iban de la sorpresa a la indignación total. Marlene, dijo finalmente, ¿te das cuenta del tono que usa tu hijo? Mira esto, mamá, esto es ridículo. Deja de hacer drama y ven a casa. La gente va a llegar y no sabemos qué hacer. Drama. Te llama dramática por necesitar espacio después de que cancelara tu viaje. Leyó otro mensaje. Los padres de Sofía están muy incómodos. Sienten que no son bienvenidos.
Esto es muy embarazoso para nosotros. Fíjate, él está preocupado por su embarazo, no por tu dolor. Y otro más. Si no vienes en una hora, vamos a tener que pedir comida china. Va a ser muy caro y no tenemos presupuesto para eso ahora que gastamos en el reembolso de tu viaje. Te está culpando por gastos que ellos generaron. Cada mensaje que leía en voz alta era como una bofetada de realidad. Durante 5 años había normalizado este trato. Había aceptado ser culpada por las consecuencias de mis propias necesidades. Había permitido que mi dolor fuera minimizado como drama. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, continuó Celeste. En ningún momento pregunta cómo te sientes. En ningún momento se disculpa por cancelar tu viaje sin consultarte. Todo es sobre cómo tu ausencia los afecta a ellos. Tenía razón. En 5 años de sacrificios, Francisco nunca había preguntado qué necesitaba yo. Nunca había considerado mis sentimientos, mis sueños, mis límites. Solo había visto mi utilidad. Celeste, pregunté con voz pequeña, ¿crees que Francisco me ama realmente? Ella suspiró profundamente antes de responder. Creo que Francisco ama tener una madre que resuelve todos sus problemas. Pero amar a una persona significa verla como un ser humano completo, con necesidades, sueños y derecho a la felicidad. Francisco te ama como función, no como persona. Sus palabras me dolieron porque confirmaban lo que había empezado a sospechar. Mi hijo me amaba por lo que hacía por él, no por quién era yo. Era amor condicional, basado en mi utilidad. El teléfono sonó. Esta vez era una llamada, no un mensaje. Celeste me miró cuestionando si quería contestar. Asentí, pero ella mantuvo el teléfono en altavoz. «Mamá, ¿dónde estás?» La voz de Francisco sonaba irritada. «Llevamos 2 horas esperándote. Los invitados van a llegar en cualquier momento y no tenemos nada preparado». «Francisco», dije con voz temblorosa, «necesito tiempo para pensar». «¿Tiempo para pensar qué?» «Mamá, esto es ridículo. Eres adulta, no una adolescente haciendo berrinche. Ven a casa ahora». Berrinche. Mi dolor por perder el único viaje de mi vida era un berrinche adolescente. «Francisco», intervino Celeste tomando el teléfono. «Habla, Celeste. Marlene está conmigo y está bien. Pero necesita espacio ahora mismo». «¿Quién es usted?», preguntó Francisco con tono hostil. «¿Qué le está metiendo en la cabeza a mi madre?» «Soy su amiga. Y no le estoy metiendo nada en la cabeza. Solo le estoy recordando que tiene derechos». «Mire, señora, no sé quién sea usted, pero mi madre tiene responsabilidades. No puede simplemente desaparecer cuando la familia la necesita. ¿Y cuándo la ha necesitado la familia como persona, no como empleada doméstica?», preguntó Celeste con voz firme. Hubo un silencio incómodo del otro lado de la línea. «Páseme a mi madre», dijo Francisco finalmente. Celeste me devolvió el teléfono. «Mamá, ¿estás ahí?» «Estoy aquí, Francisco. Mira, sé que estás molesta por el viaje, pero podemos planear otro después. Ahora mismo necesito que vengas a casa. Sofía está muy estresada, los niños tienen hambre, y los padres de ella están empezando a hacer preguntas incómodas sobre por qué no estás aquí». «Francisco», dije respirando profundo, «cancelaste mi viaje sin preguntarme. Invitaste gente a mi casa sin consultarme. Esperaste que yo cocinara para 15 personas sin considerar si tenía dinero, tiempo o energía. ¿En qué momento de todo eso pensaste en mí como persona?» «Eres mi madre», respondió como si eso fuera respuesta suficiente. «Por supuesto que pienso en ti. Pero también tengo una familia que mantener, una esposa que está estresada, responsabilidades que cumplir. Y yo no tengo derecho a tener responsabilidades conmigo misma. Mamá, esto no es el momento para filosofías. Necesito que vengas a casa. Ya». La palabra necesito otra vez. Siempre sus necesidades, nunca las mías. «No», dije, y la palabra salió más firme de lo que esperaba. «No voy a volver esta noche». «Perdón». Dije que no. Por una noche. Van a tener que resolver sus problemas sin mí. Van a tener que cocinar, limpiar, atender a sus invitados sin usar a la empleada doméstica gratuita. «¿Empleada doméstica? Eres mi madre».
Es tu casa. Es tu familia. Exactamente, respondí, sintiendo cómo crecía mi determinación. Es mi casa, entonces debería tener voz en quien se queda ahí. Es mi familia, entonces mis necesidades también deberían importar. Y soy tu madre, no tu sirvienta. Francisco se quedó callado por un momento. Cuando habló de nuevo, su voz había cambiado. Era más fría, más calculadora. Está bien, mamá. Si eso es lo que quieres, que así sea. Pero cuando regreses mañana, vamos a tener que hablar seriamente sobre algunas cosas. Sobre la casa, sobre el futuro, sobre lo que es realista esperar a tu edad. La amenaza era clara. Si no me comportaba como la madre obediente, habría consecuencias. La conversación sobre vender la casa, sobre el hogar de ancianos, sobre controlar mi vida completamente. Francisco, dije con voz más firme de lo que me sentía, yo también tengo algunas cosas de que hablar contigo mañana. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban, pero por primera vez en años, no era de miedo. Era de adrenalina. Había dicho que no. Había puesto límites. Había defendido mi derecho a existir como persona. Celeste me miró con admiración. ¿Cómo te sientes? Aterrada, admití. Pero también, libre. Es extraño. Es normal, sonrió. La libertad da miedo cuando no la has tenido en mucho tiempo. Pero es tuya por derecho, Marlene. Siempre lo ha sido. Esa noche, en el cuarto de huéspedes de Celeste, no pude dormir inmediatamente. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba el caos en mi casa. Francisco tratando de cocinar para 15 personas. Sofía teniendo que limpiar por primera vez en años. Los suegros preguntándose dónde estaba la empleada doméstica. Pero por primera vez en 5 años, no era mi responsabilidad resolver ese caos. Por primera vez en 5 años, otros adultos tendrían que actuar como adultos. Y por primera vez en 5 años, Marlene la persona estaba empezando a recordar quién había sido antes de convertirse en Marlene la función. Desperté al amanecer por primera vez en años, sin el peso de las obligaciones inmediatas. No había desayuno que preparar para otros, no había ropa que lavar, no había agenda ajena que organizar. Solo el silencio suave de una casa donde mi presencia era bienvenida, no requerida. Celeste ya estaba despierta, leyendo el periódico en la cocina con una taza de café. Buenos días, dormilona, sonrió. ¿Cómo te sientes? Diferente, respondí honestamente. Como si hubiera estado reteniendo la respiración durante años y finalmente pudiera exhalar. Mi teléfono había estado vibrando intermitentemente toda la madrugada. Mensaje tras mensaje de Francisco, algunos de Sofía, incluso uno de José preguntando cuándo regresaría la señora de la casa. Decidí no leerlos aún. Por primera vez en 5 años, mi día no comenzaría con las demandas de otros. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Celeste mientras me servía café. Sábado, respondí automáticamente. No, sonrió con picardía. Es el primer día del resto de tu vida. El día que Marlene empieza a tomar decisiones por Marlene. Después del desayuno, Celeste hizo algo que me cambió la perspectiva para siempre. Sacó una libreta y un bolígrafo. Vamos a hacer un inventario, dijo. Quiero que me ayudes a entender exactamente qué has estado dando a tu familia estos 5 años. No emocional, sino prácticamente. Tiempo, dinero, trabajo, todo. La lista que fuimos creando era devastadora. Levantarme a las 5 de la mañana para preparar desayuno. 2 horas diarias de limpieza. 1 hora de cocina para el almuerzo. 3 horas de cocina para la cena. Lavado de ropa 3 veces por semana. Compras de supermercado 2 veces por semana. Pago de servicios públicos de mi propia jubilación. Gastos de comida de mi propio dinero cuando no alcanzaba el que Francisco aportaba. Marlene, dijo Celeste cuando terminamos, estás trabajando 10 horas diarias, 7 días a la semana, sin salario, sin vacaciones, sin días libres. Una empleada doméstica en esta ciudad cobra mínimo $15 por hora. Estás regalando más de $1,000 semanales de trabajo. $1,000 semanales. $52,000 al año.
En 5 años había regalado más de $260,000 en trabajo no remunerado. Dinero que podría haber tenido para viajar, para vivir cómodamente, para tener la independencia que merecía. Pero son mi familia, dije débilmente. El amor familiar no significa esclavitud doméstica, respondió Celeste firmemente. Tu trabajo tiene valor, tu tiempo tiene valor, tu vida tiene valor. Mi teléfono sonó. Esta vez era una llamada de Sofía. Celeste me miró interrogante y asentí. Contesté con altavoz. Marlene, la voz de Sofía sonaba tensa. Necesitamos que regreses ahora mismo. Anoche fue un desastre total. Francisco se cortó tratando de cocinar. Tuvimos que pedir comida china que nos costó $200, y mis padres están muy molestos con toda la situación. ¿Están bien?, pregunté automáticamente, sintiendo la culpa familiar comenzar a activarse. No, no estamos bien, respondió Sofía con dramatismo. Francisco se cortó profundamente. Tuvo que ir al hospital. Los niños estuvieron llorando toda la noche porque no había comida que les gustara. Mis padres están considerando irse hoy mismo porque sienten que no son bienvenidos. El corte de Francisco. Mi instinto maternal se activó inmediatamente. ¿Está bien? ¿Qué tan grave fue? 3 puntos en la mano izquierda, respondió Sofía. El doctor dijo que va a estar bien, pero no puede usar esa mano por una semana. Marlene, necesitamos que regreses. Francisco te necesita. Los niños te necesitan. Yo te necesito. Otra vez la palabra mágica. Necesitar. La palabra que había controlado mi vida durante 5 años. Celeste me miraba fijamente, negando con la cabeza. Escribió rápidamente en un papel. Francisco es adulto. Un corte menor no es tu responsabilidad. Sofía, dije respirando profundo, lamento que Francisco se haya lastimado, pero él es un adulto de 40 años. Un corte en la mano no lo convierte en inválido. ¿Cómo puedes ser tan fría?, exclamó Sofía. Es tu hijo. Se lastimó porque tuvo que hacer el trabajo que tú deberías haber estado haciendo. Ahí estaba la culpa perfectamente administrada. Francisco se había lastimado porque yo no estaba cumpliendo mi función de empleada doméstica. Era mi culpa por no estar disponible 24 horas al día. Sofía, dije con voz más firme. Francisco se lastimó porque es un adulto que nunca aprendió a cocinar porque siempre hubo alguien que lo hiciera por él. Esa no es mi responsabilidad ahora. Eres increíble, gritó Sofía. Tu propio hijo en el hospital y tú preocupándote por filosofías egoístas. Esto es exactamente lo que mis padres estaban diciendo ayer. ¿Qué estaban diciendo?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Que necesitas ayuda profesional. Que tu comportamiento no es normal para una mujer de tu edad. Que tal vez deberías considerar un lugar donde puedan cuidarte mejor. Ahí estaba. La amenaza del hogar de ancianos nuevamente. El castigo por no ser la madre perfectamente sumisa que esperaban. ¿Y tú qué opinas, Sofía?, pregunté. Opino que estás siendo muy egoísta. Mi familia viene desde muy lejos a visitarnos, y usted desaparece sin dar explicaciones. Francisco se lastima y usted ni siquiera viene a verlo. Los niños preguntan por la abuela y no sabemos qué decirles. Puedes decirles que la abuela está aprendiendo a cuidar de sí misma, respondí. Puedes decirles que la abuela también es una persona con necesidades y sentimientos. Los niños no van a entender eso, protestó Sofía. Entonces será una buena oportunidad para enseñarles que las abuelas no son empleadas domésticas, dije, sorprendida de mi propia firmeza. Sofía se quedó callada por un momento. Cuando habló de nuevo, su voz era diferente. Más calculadora. Marlene, si no regresa hoy, vamos a tener que tomar decisiones difíciles. Francisco ya habló con un abogado sobre sus opciones legales. Sobre su capacidad para manejar sus finanzas, sobre la casa, sobre lo que es mejor para su bienestar. La amenaza era clara ahora. Si no regresaba a ser la empleada doméstica obediente, usarían el sistema legal para controlar mi vida completamente. Me declararían incapacitada, venderían mi casa, me meterían en una institución. ¿Francisco realmente dijo eso?, pregunté, sintiendo cómo se me rompía el corazón. Francisco está preocupado por usted, respondió Sofía con falsa dulzura. Su comportamiento de ayer no fue normal.
Desaparecer sin decir nada, negarse a cumplir con responsabilidades básicas, estar bajo la influencia de extraños que claramente la están manipulando. Extraños que me manipulaban. Esa era su explicación para mi primer acto de independencia en 5 años. No podía ser que yo hubiera llegado a mis propias conclusiones. Tenía que ser manipulación externa. Sofía, dije finalmente, necesito tiempo para procesar todo esto. Hablaré con Francisco cuando esté lista. No tiene tiempo, gritó Sofía. Necesitamos respuestas ahora. Mis padres se van esta tarde si esto no se resuelve. Colgué el teléfono. Mis manos temblaban, pero no de miedo. Era de rabia. Rabia por 5 años de manipulación. Rabia por ser amenazada cuando finalmente encontré mi voz. Rabia por descubrir que el amor de mi familia era completamente condicional. Celeste había estado escuchando todo con una expresión de indignación creciente. Marlene, dijo finalmente, ¿te das cuenta de lo que acabas de escuchar? Amenazas, respondí. Amenazas de quitarme mi casa, mi dinero, mi libertad si no regreso a ser su empleada. Exactamente, confirmó Celeste. Eso no es amor familiar. Eso es control abusivo. Y ahora sabes exactamente dónde estás parada. Tenía razón. Finalmente sabía dónde estaba parada. Sabía que mi familia no me amaba incondicionalmente. Me amaba por mi función. Y estaban dispuestos a destruir mi vida si no cumplía esa función. ¿Qué hago ahora?, pregunté, sintiendo cómo se derrumbaba todo lo que había creído sobre mi vida. Ahora, dijo Celeste con determinación, vamos a hacer lo que deberías haber hecho hace 5 años. Vamos a proteger tus derechos. Vamos a documentar todo. Y vamos a asegurarnos de que si quieren pelear, tendrás las armas para defenderte. Por primera vez desde que esto empezó, sonreí. No iba a ser víctima. No iba a permitir que destruyeran mi vida porque finalmente había encontrado mi voz. Era hora de que Marlene luchara por Marlene. Celeste me llevó directamente al bufete de abogados donde trabajaba su sobrino Mauricio. Era lunes por la mañana y yo había pasado el domingo entero sin contestar ninguna llamada de Francisco. Cada mensaje no leído era un acto de rebeldía que me daba más fuerza. Mauricio se especializa en derecho familiar y protección de adultos mayores, me explicó Celeste mientras esperábamos en la recepción. Ha visto casos como el tuyo antes. Mauricio era un hombre de unos 40 años con ojos amables pero serios. Cuando Celeste le explicó la situación, su expresión se endureció progresivamente. Señora Marlene, dijo finalmente, ¿tiene usted todos los documentos de su propiedad? Escrituras de la casa, estados de cuenta bancarios, documentos de identidad. Están en mi casa, respondí. En mi estudio. Pero no sé si puedo entrar a buscarlos sin causar más problemas. Necesitamos esos documentos, dijo Mauricio firmemente. Especialmente si están amenazando con declararla incapacitada. Su hijo tiene acceso a sus cuentas bancarias. Francisco maneja algunas cosas desde que empecé a vivir con ellos, admití. Dice que es más fácil así. Deposita mi pensión en una cuenta conjunta y él administra los gastos de la casa. Mauricio y Celeste intercambiaron una mirada preocupada. Señora Marlene, dijo Mauricio suavemente, necesito que entienda algo muy importante. Su pensión es suya. Su casa es suya. Nadie puede administrar su dinero sin su consentimiento expreso, y nadie puede venderle su casa a menos que usted esté genuinamente incapacitada y un tribunal lo determine. Pero Francisco dice que es por mi propio bien. Francisco no tiene derecho legal a tomar esas decisiones, interrumpió Mauricio. ¿Ha firmado usted algún poder notarial? ¿Algún documento que le dé control sobre sus finanzas? Traté de recordar. Durante estos 5 años había firmado tantos papeles que Francisco me traía. Es para simplificar las cosas, mamá, siempre decía. Para que no te preocupes por estos detalles complicados. Creo que sí, admití. Firmé algunos documentos hace como 2 años. Francisco dijo que eran para emergencias médicas. Necesitamos ver exactamente qué firmó, dijo Mauricio. Esos documentos están en su casa también. Asentí, sintiéndome cada vez más tonta por haber confiado tan ciegamente. Está bien, continuó Mauricio.
Vamos a ir a su casa juntos. Usted tiene derecho a entrar a su propia propiedad y recuperar sus documentos. Si hay resistencia, yo estaré ahí como testigo. El viaje de regreso a mi casa fue surreal. Por primera vez en 3 días, iba acompañada por alguien que estaba de mi lado. Alguien que entendía que mis derechos importaban. Cuando llegamos, había 3 autos en la entrada. El de Francisco, el de José y Gloria, y uno que no reconocí. Celeste apretó mi mano. Recuerda, me susurró, es tu casa. Tienes derecho a estar aquí. Tocamos el timbre. Sofía abrió la puerta con una expresión de sorpresa que rápidamente se convirtió en hostilidad cuando vio que venía acompañada. Marlene, dijo con voz tensa, finalmente decides venir a casa. Francisco está muy preocupado por ti. Esta es mi casa, respondí con más firmeza de la que esperaba. Y vengo a buscar algunos documentos importantes. ¿Quiénes son estas personas?, preguntó Sofía, mirando a Celeste y Mauricio con desconfianza. Soy Mauricio Herrera, abogado de la señora Marlene, se presentó Mauricio mostrándole su identificación. Estoy aquí para asegurar que sus derechos sean respetados. Sofía palideció visiblemente. ¿Abogado? ¿Por qué necesita un abogado? Francisco, ven acá. Francisco apareció con el brazo en cabestrillo, seguido de cerca por José, Gloria y un hombre que no reconocí. Mamá, dijo Francisco con voz controlada, me da mucho gusto que hayas vuelto. Tenemos que hablar. Antes de hablar, dijo Mauricio, la señora Marlene necesita acceso a su estudio para recuperar documentos importantes de su propiedad. ¿Documentos?, preguntó Francisco, intercambiando miradas nerviosas con el hombre desconocido. ¿Qué documentos? Mamá, ¿por qué trajiste un abogado? ¿Qué te están diciendo estas personas? Me están recordando que tengo derechos, respondí, sorprendida de mi propia claridad. Que soy dueña de esta casa y de mi propia vida. El hombre desconocido se adelantó. Señora, soy el doctor Víctor Campos, psiquiatra. Su familia me pidió que viniera porque están preocupados por algunos cambios en su comportamiento. Un psiquiatra. Habían traído un psiquiatra para declararme mentalmente incompetente. La jugada maestra para quitarme todo control sobre mi vida. Doctor Campos, intervino Mauricio inmediatamente, tiene usted una orden judicial para evaluar a mi cliente. No es necesaria una orden, respondió el psiquiatra. La familia solicitó una evaluación voluntaria debido a comportamientos erráticos. Cualquier evaluación psiquiátrica requiere el consentimiento expreso de la paciente, dijo Mauricio firmemente. La señora Marlene no ha dado ese consentimiento. Mamá, dijo Francisco acercándose a mí, solo queremos asegurarnos de que estés bien. Tu comportamiento de los últimos días no es normal. Desaparecer sin avisar, negarte a cumplir con responsabilidades básicas, estar bajo la influencia de extraños. Francisco, dije interrumpiéndolo, quiero ver todos los documentos que he firmado en los últimos 5 años. Especialmente los poderes notariales. Francisco se puso pálido. ¿Para qué quieres ver eso ahora? Esos son documentos técnicos. Te expliqué todo cuando los firmaste. Quiero verlos, insistí. Ahora. Señora Marlene tiene derecho legal a revisar cualquier documento que haya firmado, agregó Mauricio. Especialmente aquellos que conceden poderes sobre sus finanzas o propiedades. José se adelantó con actitud agresiva. Mire, señor abogado, no sé qué le han dicho la señora, pero esta familia está tratando de cuidar de una mujer mayor que obviamente está pasando por una crisis. ¿Crisis?, preguntó Celeste con ironía. ¿Qué crisis? La crisis de querer tomar sus propias decisiones. La crisis de comportarse de manera irracional, respondió Gloria. Ayer Francisco tuvo que ir al hospital por su culpa. Los niños estuvieron traumatizados toda la noche. Esto no es comportamiento normal de una abuela responsable. ¿Normal según quién?, pregunté, sintiendo como la rabia crecía en mi pecho. Normal según ustedes que llegaron a mi casa sin invitación y esperaron que yo los atendiera como empleada. Esta casa es de la familia, gritó José. Francisco vive aquí. Usted no puede comportarse como si fuera la única dueña. Porque soy la única dueña, respondí con voz firme. Yo pagué esta casa. Yo tengo las escrituras.
Yo decido quién es bienvenido aquí. El doctor Víctor tomó notas en su libreta. Señora Marlene, ¿no le parece que está siendo un poco hostil con su familia? ¿No cree que su reacción es desproporcionada? Doctor, intervino Mauricio, mi cliente no ha solicitado evaluación psiquiátrica. Sus comentarios están fuera de lugar. Es evidente que hay problemas de juicio, insistió el doctor. La señora está rechazando el apoyo familiar y mostrando paranoia hacia las intenciones de su hijo. ¿Paranoia? Exploté finalmente. ¿Paranoia por descubrir que mi hijo canceló mi viaje sin consultarme? ¿Paranoia por saber que quieren vender mi casa? ¿Paranoia por escuchar que planean meterme en un hogar de ancianos? Francisco levantó las manos en señal de paz. Mamá, nadie dijo nada sobre un hogar de ancianos. Solo hablamos de opciones más adecuadas para tu edad. Es lo mismo, grité. Todas son maneras elegantes de deshacerse de mí porque ya no quiero ser su empleada doméstica. El silencio que siguió fue absoluto. Finalmente había dicho la verdad en voz alta. Finalmente había nombrado lo que todos sabíamos pero nadie admitía. Mauricio aprovechó el momento. Señora Marlene, ¿dónde está su estudio? Por aquí, dije, dirigiéndome hacia el pasillo. Francisco trató de bloquearme el paso. Mamá, no creo que sea buena idea revolver documentos importantes en tu estado actual. Apártate, dije con una firmeza que me sorprendió incluso a mí. Es mi estudio en mi casa. Francisco retrocedió, claramente sorprendido por mi tono. Celeste y Mauricio me siguieron hacia el estudio, mientras la familia se quedaba en la sala en silencio tenso. En el estudio, Mauricio revisó rápidamente el archivo donde guardaba mis documentos importantes. Su expresión se volvía más grave con cada papel que examinaba. Señora Marlene, dijo finalmente, usted firmó un poder notarial muy amplio. Le da a Francisco control sobre todas sus finanzas, con autoridad para tomar decisiones sobre su propiedad. Mi corazón se detuvo. ¿Qué significa eso? Significa que legalmente, Francisco puede vender esta casa sin su consentimiento. Puede manejar su dinero como considere apropiado. Puede tomar decisiones médicas por usted. Pero él dijo que era solo para emergencias. El documento no especifica emergencias, dijo Mauricio. Es un poder general. Pero hay buenas noticias. Usted puede revocarlo en cualquier momento, siempre y cuando sea declarada mentalmente competente. Ahí estaba la jugada. El psiquiatra era para declararme incompetente antes de que pudiera revocar el poder notarial. Una vez declarada incapaz, Francisco tendría control total y permanente sobre mi vida. ¿Qué hago?, pregunté, sintiendo pánico. Ahora mismo, vamos a revocar ese poder notarial, dijo Mauricio firmemente. Y vamos a asegurar que usted mantenga control total sobre su vida. Era la batalla final. Y por primera vez en 5 años, tenía un ejército que luchaba por mí. Francisco, dijo Mauricio cuando regresamos a la sala con todos los documentos en una carpeta, necesitamos hablar sobre el poder notarial que su madre firmó. Francisco se puso visiblemente nervioso. ¿Qué hay que hablar? Fue una decisión consensuada para proteger los intereses de mi madre. Un poder notarial de esta magnitud requiere explicación completa, respondió Mauricio. ¿Le explicó usted a su madre que estaba cediendo control total sobre sus finanzas y propiedades? Por supuesto que se lo expliqué, mintió Francisco. Ella entendía perfectamente lo que firmaba. Francisco, dije mirándolo directamente a los ojos, me dijiste que era solo para emergencias médicas. Nunca mencionaste que podrías vender mi casa. Mamá, esas son tecnicidades legales. El espíritu del documento es protegerte. ¿Protegerme de qué?, pregunté. De tener control sobre mi propia vida. El doctor Víctor intervino nuevamente. Señora Marlene, ¿no considera que su hijo, que la conoce desde hace 40 años, podría tener mejor criterio sobre lo que es conveniente para usted? Doctor, dijo Mauricio con voz helada, mi cliente no ha solicitado su opinión profesional. Su presencia aquí es inapropiada. La familia solicitó mi evaluación, insistió el psiquiatra. ¿Cuánto les está cobrando por esta evaluación?, preguntó Celeste súbitamente. El doctor se sonrojó. Eso es confidencial.
No cuando se trata de una evaluación no solicitada por la paciente, respondió Mauricio. ¿Cuánto, doctor? $500, admitió finalmente el doctor. $500, repetí lentamente. Francisco, ¿con qué dinero le vas a pagar? Con el dinero de mi pensión que administras sin mi autorización. Francisco se quedó callado. La respuesta era obvia para todos. ¿Sabes qué? Continué, sintiendo como la indignación me daba fuerzas. Quiero ver mis estados de cuenta bancarios. Todos. De los últimos 5 años. Mamá, eso no es necesario. Es necesario, grité, sorprendiendo a todos incluyéndome a mí misma. Es mi dinero y tengo derecho a saber cómo se ha estado usando. Mauricio sonrió con satisfacción. Francisco, como administrador de las finanzas de su madre bajo poder notarial, está obligado por ley a proporcionar registros completos de todas las transacciones. Los estados de cuenta están en la oficina, dijo Francisco nerviosamente. Puedo traerlos mañana. Los necesitamos ahora, dijo Mauricio firmemente. ¿Dónde es su oficina? Francisco intercambió miradas desesperadas con Sofía. Es que, algunos documentos están en casa, otros en mi trabajo. ¿Está usted ocultando información financiera a mi cliente?, preguntó Mauricio con voz peligrosa. Por supuesto que no, protestó Francisco. Es solo que los documentos están organizados de manera diferente. Francisco, dije con voz calmada pero firme, quiero que me traigas todos los estados de cuenta ahora. O Mauricio y yo iremos al banco mañana temprano a solicitarlos directamente. Sofía finalmente explotó. Esto es ridículo. Francisco se ha sacrificado durante 5 años cuidando de usted. Ha pagado gastos de esta casa con su propio dinero cuando su pensión no alcanzaba. Y ahora usted lo está tratando como un criminal. ¿Con su propio dinero?, pregunté. ¿O con mi dinero que él administra? Con su dinero, insistió Sofía. El mantenimiento de esta casa es carísimo. Los impuestos, los servicios, las reparaciones. Francisco ha estado subsidiando todos esos gastos. Sofía, dijo Mauricio suavemente, ¿podría especificar exactamente qué gastos ha estado pagando Francisco con dinero que no proviene de la pensión de su suegra? Sofía se quedó callada, dándose cuenta de que había dicho demasiado. Porque según mis cálculos, continuó Mauricio, la pensión de la señora Marlene es de $1,800 mensuales. Los gastos básicos de una casa como esta no deberían exceder los $800 mensuales. ¿Dónde están los $1,000 restantes cada mes? Francisco se puso pálido. Hay muchos gastos que mamá no considera. Comida para toda la familia, servicios, mantenimiento. Francisco, dije con voz temblorosa, has estado usando mi dinero para mantener a tu familia. Somos una familia, gritó Francisco. Vivimos juntos. Por supuesto que compartimos gastos. Pero yo nunca autoricé eso, respondí. Yo pensé que contribuía con mi parte justa, no que estaba manteniendo a toda tu familia. José se levantó agresivamente. Señora, su hijo ha sido más que generoso con usted. Le ha dado techo, comida, cuidado. Y ahora usted lo está acusando de robo. Yo le di techo a él, exploté. Esta es mi casa. Yo no soy una carga que él mantiene generosamente. Soy la dueña de esta propiedad que él ha estado usando. Gloria se unió al ataque. Una mujer de su edad debería estar agradecida de tener un hijo que se hace cargo de ella, en lugar de estar creando problemas con abogados y acusaciones. Hacerse cargo, repetí incrédula. ¿Hacerse cargo cancelando mi viaje sin consultarme? ¿Hacerse cargo usando mi dinero para mantener a su familia? ¿Hacerse cargo planeando vender mi casa? Nadie va a vender su casa, gritó Francisco exasperado. ¿No?, dijo Mauricio sacando uno de los documentos de la carpeta. Entonces, ¿qué es esta evaluación inmobiliaria que ordenó la semana pasada? Y esta consulta con un agente de bienes raíces. Francisco se quedó sin palabras. Mauricio había encontrado documentos que yo no sabía que existían. Esta evaluación, continuó Mauricio, estima el valor de la casa en $350,000. Tenía planeado informarle a su madre sobre la venta antes o después de firmar los papeles.
Nosotros. Era solo una consulta informativa, balbuceó Francisco. ¿Informativa para qué?, pregunté, sintiendo cómo se me partía el corazón. Francisco, ¿realmente ibas a vender mi casa sin decirme? Francisco se desplomó en el sofá con la cabeza entre las manos. Mamá, la casa es demasiado grande para ti. Necesitas algo más manejable. Con el dinero de la venta podrías comprar un departamento pequeño y tener dinero extra para tu vejez. ¿Y dónde iba a estar ese departamento?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Habíamos visto algunos cerca de una comunidad para adultos mayores, admitió Francisco. Lugares donde podrías tener cuidado profesional cuando lo necesites. Un hogar de ancianos, dije. Ibas a venderme mi casa, comprarme un departamento cerca de un hogar de ancianos, y quedarte con la diferencia. No es así, protestó Francisco. Todo el dinero sería para ti. ¿Administrado por quién?, preguntó Mauricio. Francisco no respondió. Administrado por usted, ¿verdad, Francisco? Con el poder notarial que obtuvo fraudulentamente. No fue fraudulento, gritó Sofía. Francisco explicó todo. Sofía, dije mirándola fijamente. Francisco me dijo que el documento era para emergencias médicas. Nunca mencionó control sobre mi casa o mi dinero. ¿Eso te parece honesto? Sofía se quedó callada por primera vez en la conversación. Mauricio, dije finalmente, quiero revocar ese poder notarial inmediatamente. Podemos hacerlo ahora mismo, respondió Mauricio. Tengo los formularios necesarios. Mamá, espera, suplicó Francisco. Si revocas el poder, ¿quién va a manejar tus finanzas? ¿Quién va a ayudarte con las decisiones importantes? Yo, respondí con una seguridad que me sorprendió. Yo voy a manejar mi propia vida, Francisco, como lo hice durante 62 años antes de que tú tomaras control. El doctor Víctor intervino una última vez. Señora Marlene, ¿está segura de que está tomando esta decisión con claridad mental? ¿No le parece que está siendo influenciada por personas externas? Doctor, dije mirándolo directamente, la única influencia externa que he recibido es el recordatorio de que tengo derechos. ¿Le parece eso inapropiado? El doctor cerró su libreta. Era evidente que no iba a poder declararme incompetente con Mauricio presente y con mi capacidad mental obviamente intacta. Francisco, dije finalmente, quiero que tú, Sofía y sus padres salgan de mi casa hoy mismo. ¿Qué? Francisco me miró horrorizado. Mamá, esta es mi casa también. No, dije firmemente. Esta es mi casa. Y ya no son bienvenidos aquí. Era el momento de la verdad. Después de 5 años de ser invisible en mi propio hogar, finalmente había recuperado mi voz. Y esta vez, nadie iba a silenciarme. Mamá, Francisco me miró con ojos suplicantes. No puedes hablar en serio. ¿Dónde vamos a ir? Esta ha sido nuestra casa durante 5 años. Ha sido mi casa durante 20 años, respondí con una calma que me sorprendió. Y durante 5 años ustedes me hicieron sentir como una invitada indeseada en mi propio hogar. Mauricio había preparado los documentos para revocar el poder notarial. Mientras firmaba cada página, sentía como si estuviera firmando mi declaración de independencia. Cada firma era un paso hacia recuperar mi vida. Esto está legalmente notarizado, anunció Mauricio. A partir de este momento, Francisco no tiene ningún control legal sobre las finanzas o propiedades de la señora Marlene. Francisco se levantó bruscamente. Está bien, mamá. Si eso es lo que quieres, que así sea. Pero no esperes que vengamos corriendo cuando te des cuenta de que no puedes manejar todo sola. Francisco, dije suavemente, durante 62 años manejé mi vida sola. Crié 3 hijos sola después de que murió tu padre. Trabajé, pagué esta casa, tomé decisiones importantes. No necesito que me recuerdes cómo ser independiente. Sofía comenzó a llorar dramáticamente. Esto va a traumatizar a los niños. No van a entender por qué la abuela los está echando de la casa. Los niños van a aprender algo muy valioso, respondí. Van a aprender que las abuelas también son personas con derechos y sentimientos. Van a aprender que el amor no significa permitir que te usen.
Gloria se acercó a mí con expresión despectiva. Señora Marlene, espero que esté preparada para las consecuencias de sus decisiones. La vida sola a su edad no es fácil. Y cuando se dé cuenta de su error, tal vez sea demasiado tarde para reparar las relaciones familiares. Gloria, dije mirándola directamente, durante 3 días he vivido sin ser empleada doméstica de nadie. He comido cuando tenía hambre, he dormido cuando tenía sueño, he hablado cuando tenía algo que decir. Por primera vez en 5 años, me he sentido como una persona. Si eso significa estar sola, prefiero la soledad a la invisibilidad. José tomó a Gloria del brazo. Vámonos. Es obvio que la señora ha tomado su decisión. Solo espero que no se arrepienta cuando se dé cuenta de lo que perdió. ¿Lo que perdí? Pregunté con genuina curiosidad. ¿Perdí las mañanas a las 5 preparando desayuno para adultos capaces? ¿Perdí lavar ropa ajena sin agradecimientos? ¿Perdí cocinar para extraños en mi propia casa? Tiene razón, José. Espero no perder nunca más esas cosas. El doctor Víctor guardó sus papeles con expresión derrotada. Señora Marlene, si alguna vez reconsidera su posición, mi evaluación profesional sigue disponible. Doctor, respondió Mauricio antes de que yo pudiera hablar, mi cliente no necesitará sus servicios. Pero si Francisco quiere pagarle $500 por una consulta innecesaria, esa es su decisión. Francisco me miró una última vez. Mamá, cuando todo esto termine y te des cuenta de que cometiste un error, quiero que sepas que siempre habrá lugar para ti en nuestra nueva casa. ¿Nueva casa?, pregunté. Francisco se sonrojó. Bueno, obviamente tendremos que buscar otro lugar donde vivir. Obviamente, concordé. Y cuando lo encuentren, espero que Francisco aprenda a cocinar, limpiar y cuidar de su propia familia sin explotar a su madre. 2 horas después, la casa estaba vacía excepto por Celeste, Mauricio y yo. El silencio era ensordecedor después de 5 años de ruido constante. Pero no era un silencio vacío. Era un silencio lleno de posibilidades. ¿Cómo te sientes?, preguntó Celeste, sentándose a mi lado en el sofá que finalmente era solo mío otra vez. Libre, respondí honestamente. Asustada, pero libre. Mauricio terminó de organizar mis documentos. Señora Marlene, mañana iremos al banco a cambiar todas las autorizaciones de su cuenta. También vamos a revisar todas las transacciones de los últimos 5 años para determinar si hubo uso indebido de sus fondos. ¿Crees que Francisco realmente robó mi dinero?, pregunté. Creo que Francisco usó su dinero sin su consentimiento informado, respondió Mauricio cuidadosamente. Si eso constituye robo legalmente, lo determinaremos cuando veamos los registros completos. Esa noche, sola en mi casa por primera vez en 5 años, caminé por cada habitación reconociendo mi espacio. La cocina donde podría cocinar solo para mí. La sala donde podría ver televisión sin tener que negociar qué programa. El jardín donde podría sentarme a leer sin que nadie me pidiera que hiciera algo. En mi habitación, saqué la maleta que nunca llegó a viajar. Mis vestidos favoritos seguían ahí, esperando. El libro que quería leer en la playa. La cámara para tomar fotos del mar. Tomé mi teléfono y busqué vuelos hacia la costa. Había un vuelo el viernes por la mañana. 5 días para reorganizar mi vida y finalmente tomar esas vacaciones que había soñado. Esta vez, nadie cancelaría mi reserva. El viernes por la mañana, Celeste me llevó al aeropuerto. Había pasado la semana organizando mis finanzas con Mauricio, cambiando cerraduras de la casa y redescubriendo cómo se sentía vivir para mí misma. ¿Estás segura de que quieres viajar sola?, preguntó Celeste mientras me ayudaba con la maleta. Celeste, sonreí. He estado sola por 5 años rodeada de gente. Ahora voy a estar acompañada de mí misma. Es muy diferente. En la sala de espera del aeropuerto, recibí un mensaje de Francisco. Mamá, espero que disfrutes tu viaje. Cuando regreses, tal vez podamos hablar y encontrar una manera de arreglar las cosas. No respondí inmediatamente. Por primera vez en mi vida, tenía tiempo para pensar antes de reaccionar. Escribí: Francisco, disfruto mi vida por primera vez en años. Cuando regrese, podremos hablar como adultos independientes que se respetan mutuamente. Te amo, pero ya no voy a permitir que me usen. Envié el mensaje y apagué el teléfono. 3 horas después,
Estaba parada en la playa viendo el océano por primera vez en mi vida. El viento salado movía mi cabello gris, las olas llegaban a mis pies descalzos, y el sol calentaba mi cara arrugada por 67 años de vida. Una pareja joven pasó corriendo por la playa, riéndose y persiguiéndose. Un anciano pescaba tranquilamente en las rocas. Una familia jugaba en la arena mientras los abuelos observaban desde sus sillas plegables. Vida. Gente viviendo sus vidas, tomando sus decisiones, siendo felices a su manera. Saqué la cámara y tomé mi primera foto, mis pies en la arena, las olas llegando a mis tobillos, el horizonte infinito extendiéndose ante mí. Luego tomé una selfie. Una mujer de 67 años, sonriendo genuinamente por primera vez en años. Una mujer que había recuperado su vida. Esa noche, en mi habitación de hotel frente al mar, escribí en el diario que había comprado en el aeropuerto. Querida Marlene, hoy conociste el océano. Pero más importante, hoy te conociste a ti misma nuevamente. Recordaste que eres más que madre, más que abuela, más que empleada doméstica. Eres Marlene. Eres suficiente. Eres libre. A la mañana siguiente me desperté con el sonido de las olas, no con el sonido de demandas familiares. Desayuné en el balcón mirando el mar, no preparando comida para otros. Planifiqué mi día basándome en lo que quería hacer, no en lo que otros necesitaban. Por primera vez en 5 años, el día me pertenecía completamente. Y supe que nunca más permitiría que alguien me robara esa sensación. Al 7º día, cuando el avión despegó de regreso a casa, ya no era la misma mujer que había partido. Era Marlene. Solo Marlene. Y por primera vez en años, eso era más que suficiente. La vida a los 67 años apenas comenzaba.